Imagina que el sol acaba de levantarse sobre Roma y tú ya estás sentado en la grada. El mármol aún está frío, pero bajo tus pies la arena del Coliseo hierve de vida, olor a sangre seca, fieras rugiendo en la oscuridad, metal chocando contra metal. Lo que está a punto de empezar no es un simple espectáculo, es una lección de poder que hizo temblar al mundo. Y hoy vamos a entrar juntos en ese laboratorio de crueldad que fue la arena romana. Porque detrás de cada rugido y de cada aplauso había un mensaje muy claro: Roma manda, tú obedeces. En este video vamos a descender a sus rincones más oscuros para repasar los espectáculos más brutales, más inhumanos, los que hicieron estremecerse incluso a algunos romanos. De los combates en funerales privados a las ejecuciones convertidas en teatro, veremos cómo un imperio levantó su gloria convirtiendo el sufrimiento en diversión. Y antes de cruzar esas puertas de hierro, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos viajes por las sombras de la historia. El primer combate de gladiadores en Roma no empezó con trompetas doradas ni emperadores vestidos de púrpura, sino con un entierro. En el año 264 a.C., los hijos de Décimo Junio Bruto Esceva decidieron honrar a su padre no con estatuas ni plegarias, sino con sangre. Armaron a 3 parejas de esclavos y los hicieron luchar a muerte en el Foro Boario, un mercado de ganado que olía a estiércol, humo y sudor. Aquello no era entretenimiento, era un deber sagrado, un munus, una obligación hacia el difunto. Sus raíces se hundían lejos de Roma. En Campania, mucho antes, se sacrificaban guerreros en las tumbas para calmar a los muertos inquietos. Con el tiempo el sacrificio se transformó en combate. Ya no moría cualquiera, moría quien era elegido para luchar. Los samnitas, antiguos enemigos de Roma, celebraban a menudo estos duelos, y la aristocracia romana adoptó la costumbre con entusiasmo. Enterrar a un hombre con tesoros demostraba riqueza, enterrarlo con un espectáculo empapado de sangre demostraba poder. Y cuando los políticos descubrieron que aquellos combates calmaban al pueblo, el munus dejó de ser un rito privado y se convirtió en herramienta de Estado. Las fiestas religiosas, antes ofrendas solemnes a Júpiter, empezaron a incluir gladiadores. El Senado lo vendía como piedad, pero la multitud sabía la verdad, era violencia pagada por el Estado para comprar lealtad. Hasta la armadura contaba una historia. Al principio los luchadores imitaban a pueblos vencidos, el samnita con su gran escudo, el tracio con la daga curva, el galo con su espada ancha. Verlo sangrar era revivir las victorias de Roma, corte tras corte. La madera de las gradas provisionales dio paso a anfiteatros de piedra, auténticos templos de la violencia donde decenas de miles se reunían. Los juegos ya no pertenecían a las familias en duelo, pertenecían al poder. El rugido del público no era solo para hombres. A veces tronaba por bestias traídas desde los confines del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo, incluso jirafas arrastradas a través del desierto. Estos espectáculos, las venaciones, no trataban de supervivencia, sino de dominación, prueba de que Roma podía capturar lo salvaje y destrozarlo por placer. Cuando se inauguró el Coliseo en el año 80 después de Cristo, el emperador Tito hizo matar, según las fuentes, a más de 9.000 animales en un solo festival. Muchos llegaban medio muertos, huesos con marcas de hambre deliberada para que la matanza fuera rápida y espectacular. Detrás del telón, la logística era parte del espectáculo. Cazadores y comerciantes cruzaban desiertos con caravanas de jaulas, seguían ríos en barcos lentos, alimentaban lo justo a las fieras para mantenerlas vivas hasta su cita con la arena. Ver una pantera en libertad era peligroso, verla estallar de una jaula ante 50.000 espectadores era poder hecho imagen. Algunos emperadores convirtieron estas cacerías en su escenario privado. Cómodo, el más narcisista de todos, entraba en la arena disfrazado de Hércules y mataba a cientos de animales previamente heridos o atados. Quería parecer un dios entre bestias, pero todos veían otra cosa, un ego frágil con arco y flechas. Mientras tanto, especies enteras desaparecían de sus tierras de origen para alimentar el apetito de Roma.
Cuando pensamos en gladiadores imaginamos duelos nobles, fuerza contra fuerza. La realidad era mucho más retorcida. Roma se alimentaba del desequilibrio, de combates diseñados para humillar. A algunos condenados se les daba una espada de madera y un casco ridículo y se les lanzaba contra profesionales entrenados, ejecución pública disfrazada de deporte. Incluso las armas eran personajes. El retiario, con red y tridente, se enfrentaba al secutor, cuya lisa coraza y casco redondeado desviaban la red. No era lucha limpia, era suspense calculado. Hubo mujeres gladiadoras, las gladiatrices, que peleaban contra animales, enanos o entre ellas mismas, para mezclar morbo y desprecio. Algunos cascos estrechaban la vista o pesaban tanto que levantarlos ya era una tortura. Al llegar el mediodía, cuando la mañana de combates había empapado de rojo la arena y el público empezaba a inquietarse, el juego cambiaba. Era la hora de la damnatio ad bestias, la condena a las fieras. Criminales, desertores, esclavos rebeldes y prisioneros de guerra se convertían en actores obligados de una obra con final conocido. Ladrones despedazados por lobos, incendiarios quemados vivos, traidores lanzados a los leones. A veces la ejecución se disfrazaba de mito, un condenado hacía de Orfeo e intentaba cantar ante las bestias antes de ser devorado, otro representaba a Prometeo encadenado mientras aves rapaces le abrían la carne. Otros eran crucificados o vestidos con una túnica empapada en brea y prendidos fuego, antorchas humanas que ardían mientras el vino corría por las gradas. La imaginación romana no se conformó con arena seca. A veces los emperadores exigían océanos dentro de la ciudad. Nacieron así las naumaquias, batallas navales simuladas en las que el agua se convertía en arma. Julio César mandó excavar un enorme estanque cerca del Tíber y lo llenó de barcos y de hombres condenados a morir. No eran extras, eran prisioneros obligados a matarse entre ellos mientras flechas y catapultas llovían desde la orilla. Augusto construyó un estanque aún mayor, alimentado por un acueducto propio, solo para poder poner 30 naves de guerra a luchar delante del público. Más tarde, el propio Coliseo se preparó con canales subterráneos que permitían inundar y vaciar la arena para pequeños combates navales y volver al día siguiente a las espadas. En otra ocasión, el emperador Claudio desvió un lago entero para su gran naumaquia, donde, según cuenta la tradición, los condenados lo saludaron con aquel escalofriante ave, César, los que van a morir te saludan. El poder absoluto y la arena formaron una mezcla explosiva. Calígula, célebre por sus arranques de locura, llegó a quedarse sin prisioneros y sin animales a mitad de unos juegos y ordenó, sin pestañear, que arrancaran espectadores al azar de las gradas para lanzarlos a la muerte. Nerón convirtió el anfiteatro en un escenario para su propio ego, obligaba a los condenados a representar papeles de tragedia y luego morían de la misma forma que sus personajes, y él lo llamaba arte. Cómodo se hizo pagar del tesoro público cada una de sus apariciones como gladiador invencible, siempre con combates amañados. Incluso emperadores considerados buenos, como Trajano, celebraron victorias militares con maratones de juegos que duraban más de 100 días y costaban miles de vidas. No todos los romanos tragaban con aquella sangre convertida en rutina. Filósofos como Séneca confesaban salir del anfiteatro más crueles de lo que habían entrado, con el alma endurecida por ver morir a hombres como si fueran cosas. Cicerón, décadas antes, había elogiado el valor, pero criticaba la crueldad innecesaria, aunque reconocía que un político necesitaba juegos para ganarse al pueblo. Los primeros cristianos vieron en la arena tanto un lugar de martirio como una prueba de la corrupción del imperio. Tertuliano llamó a los espectáculos semillas de crueldad y denunció a una sociedad que confundía justicia con venganza pública. Económicamente, los juegos devoraban fortunas. Para los ciudadanos, pan y circo, para el Estado, una adicción carísima y cada vez más difícil de sostener. Con el paso de los siglos, aquella máquina de matar empezó a chirriar. Cuando las fronteras se agrietaron, el dinero escaseó y los ejércitos tuvieron problemas para contener a los invasores, sostener fiestas de 100 días con miles de muertos dejó de ser sostenible.
A comienzos del siglo V las grandes arenas fueron cerrando, y el Coliseo, aún imponente, se quedó sin rugidos. Hoy caminamos por sus galerías en silencio, admirando la piedra y olvidando a menudo para qué fue construida. Es fácil hacerse fotos, es más incómodo recordar que aquí se ensayó la crueldad hasta volverla costumbre. Esa es la advertencia que nos dejan sus ruinas. Un pueblo que convierte el dolor ajeno en entretenimiento termina devorándose a sí mismo. Ahora dime, ¿qué te parece más revelador del lado oscuro de Roma, las cacerías de animales, las antorchas humanas o los emperadores borrachos de su propio espectáculo? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estas esquinas oscuras de la historia, suscríbete y activa las notificaciones. La próxima vez que mires el Coliseo, quizá ya no escuches solo ecos de gloria, sino también el aplauso que acompañó a tanta barbarie. Porque la historia del espectáculo romano no es solo un capítulo lejano del pasado, también es un espejo incómodo de lo que estamos dispuestos a aceptar hoy por puro entretenimiento y violencia.